El vídeo de hoy es muy interesante, sé que a muchos de vosotros os va a gustar porque os traigo un mega análisis de un sistema de videovigilancia muy avanzado. Vais a ver cómo tiene funciones muy avanzadas, incluso aunque no estéis pensando en comprar un sistema de videovigilancia, quedaros porque vais a ver que es un sistema que vale la pena. Y si recordáis, hace un par de semanas os traje un sistema también de videovigilancia porque, como ya os comentaba, un policía al que yo sigo recomendaba colocar tu propio sistema de seguridad porque los sistemas de seguridad que colocan estas empresas que están todo el día por la tele, por la radio haciendo publicidad, ellos como policías en activo estaban hartos de recibir esas llamadas de alerta a las horas de que había sucedido el evento o incluso al día siguiente, a lo que ellos llegaban, ya no tenían nada que hacer, ya había pasado todo, y por eso recomendaban colocar tu propio sistema de seguridad. Y es lo que vamos a ver ahora. El sistema que te traigo hoy es muchísimo más potente, muchísimo más avanzado, tiene funciones de inteligencia artificial, como por ejemplo que nosotros podemos buscar una persona por el color de la ropa que lleva. Imaginad que tú tienes una tienda, que tienes una oficina, que tienes un negocio, hay cualquier problema, una persona vestida de un color determinado genera cualquier incidente y tú puedes hacer una búsqueda para buscar solo la persona que lleva la ropa de color azul o rojo. No tienes que ir mirando, rebobinando, por decirlo de alguna manera, el vídeo hasta encontrar el evento. O puedes decirle, búscame, en el caso de que sean unas cámaras que estén apuntando a un parking o a un garaje, búscame, por ejemplo, o una carretera, búscame cuando pase un autobús o cuando haya pasado un camión o un vehículo que sea de color rojo, de color amarillo. Exactamente lo mismo. Estás buscando un objetivo en concreto y en vez de tener que hacer un visionado de todo el vídeo, tú le dices que te lo busque. Vais a ver que tiene funciones estas y muchas más que son muy avanzadas, se pueden montar con cualquier sistema de cámaras y además este sistema es como si dijéramos un software, un sistema operativo que lo podemos instalar en un NAS o directamente podemos comprar el hardware con este software ya embebido. Así que si estás interesado, si quieres ver algo que es totalmente novedoso, quédate y empezamos. Este sistema de videovigilancia del que te estoy hablando es el de QNAP. Ha dado un paso adelante muy grande, ha avanzado muchísimo y ahora es un sistema muy potente. ¿Y cómo lo podemos tener? Lo podemos tener de dos maneras, como os decía antes. Lo podemos tener o bien instalarlo dentro de un NAS, bien sea de los dos sistemas operativos que tiene, QTS Giro o QTS, o también tiene un grabador que es un NAS que lleva este sistema incorporado. Mirad, sería este de aquí, es el QVP41C. Este es de 4 bahías y después estaría este mismo, el QVP, pero 21C de 2 bahías. Voy a dejar la caja aquí y mirad, el equipo sería este. Luego vamos a ver a lo largo del vídeo las dos maneras. Lo vamos a ver tanto instalado aquí o lo vamos a ver corriendo aquí y luego lo vamos a ver también corriendo dentro de un NAS. Ya os voy a explicar las diferencias que hay entre uno y otro. Esto sería exactamente igual que un NAS y de hecho por dentro lleva el sistema operativo, el QTS de QNAP, evidentemente está recortado porque no le hace falta todas las funciones como puede ser la virtualización y otras cosas que tienen los NAS de QNAP, no le hace falta, y lo que ya llevo instalado de serie es la aplicación QVR, que es la propia de videovigilancia. En primer lugar, ¿qué diferencia hay entre utilizar un equipo como este, un QVP, entre utilizar el grabador de QNAP o utilizar la aplicación QVR instalada dentro de un NAS? Bueno, antes de nada lo voy a dejar porque pesa bastante. Básicamente tenemos dos diferencias. Una que sería el número de licencias que tenemos en el QVP, en el grabador o en un NAS, y después la potencia de hardware. En primer lugar, el número de licencias. Estos dos equipos, tanto el de 2 como el de 4 bahías, vienen con 8 licencias, es decir, podemos instalar hasta 8 cámaras. Soportan hasta 24 cámaras, pero tenemos licencia para 8, por lo cual directamente comprándolo ya tenemos las licencias. Sin embargo, los NAS de QNAP vienen con solo 2 licencias gratuitas, podemos conectar hasta 2 cámaras. A partir de ahí lo que tendremos que hacer será comprar más licencias. Luego os voy a explicar cómo se compran las licencias porque tenemos dos versiones de software y en función de la que utilicemos, las licencias funcionan de una manera o de otra. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la potencia de hardware. Es decir, este equipo tiene un procesador, como os voy a explicar luego, de 4 núcleos, tiene un Intel Celeron y tiene una potencia que está bastante bien para lo que son las funciones del grabador. Pero tened en cuenta que si nosotros tenemos muchas cámaras o vamos a utilizar mucho la inteligencia artificial, que os voy a explicar luego, cuanta mayor potencia, cuanto mayor RAM, cuantos más núcleos y más procesador tengamos, es mucho mejor porque va a poder hacer muchísimo mejor todo ese procesamiento. Por lo cual, si tenemos un NAS muy potente, evidentemente un NAS muy potente también tiene otro rango de precio, va a tener más potencia y va a poder hacer mejor el reconocimiento facial o cualquiera de las características que puede hacer este equipo que este equipo. Pero hay que tener en cuenta una cosa.
Este equipo básicamente solo vale para videovigilancia, es decir, dentro lleva el sistema QTS, pero está capado para las funciones de videovigilancia, por lo cual toda la RAM, todo el procesador va a estar enfocado a las funciones de videovigilancia, inteligencia artificial, todo lo que tiene que hacer. Mientras que si nosotros tenemos un NAS como tal, si nosotros a ese equipo, aunque tenga más potencia, como es lógico, empezamos a demandarle servicios con máquinas virtuales, con contenedores, con backups, con un montón de cosas, al final se puede llegar a resentir y aunque a priori tenga más potencia que este, contando con que compremos un equipo que sea bastante potente, a lo mejor a la hora de la verdad, si le retraemos muchos recursos, no va a tener suficientes recursos para la inteligencia artificial o para todo lo que es la parte de la grabación, más que de la grabación, toda la parte de inteligencia artificial. Por lo cual, eso es una cosa que tenemos que valorar, pero que sepamos que lo podemos hacer de las dos maneras, comprando el grabador o directamente, en el caso de que ya tengamos un NAS o que estemos pensando en comprar un NAS, también se puede hacer instalar la aplicación QVR dentro del propio NAS. Tenemos varias maneras de integrar la videovigilancia de QNAP, una que sería a través de su propio NVR, que sería este de aquí, esta sería la interfaz. Luego la vamos a ver y veis que es muy parecida a la propia de QNAP de QTS o de QTS Giro, y otra sería instalando lo que sería la aplicación propia de videovigilancia en uno de sus NAS. Aquí tengo un NAS con el sistema operativo QTS Giro, que ya sabéis que tiene un sistema de archivos ZFS, y aquí tendría la aplicación QVR Elite, y aquí tengo otro NAS con QTS, que como podéis ver tiene la aplicación QVR Pro, exactamente igual que aquí que en el grabador. Y antes de nada deciros que puedo optar por tener QVR Pro o si nos venimos aquí al App Center, como podemos ver también puedo tener la aplicación QVR Elite. Eso sí, solo puedo abrir una de las dos. Yo ahora puedo abrir, vamos a verlo, puedo abrir QVR Pro. Aquí lo arrancaría por primera vez, no lo he iniciado. Y si quisiera instalar o quisiera abrir el otro, no me dejaría. Vamos a verlo. Si yo quiero abrir QVR Elite, le doy a iniciar. Y no arranca, no inicia. Aquí ahora me saldrá un mensaje de error. Aquí está, no ha podido arrancar y es porque está este iniciado. Para arrancarlo lo que tendría que hacer sería pararlo y ahora sí, inició Elite. En el caso de los NAS que tienen, como en este caso que tienen QTS Giro, solo tenemos la opción de QVR Elite, no tenemos la opción de QVR Pro, pero básicamente son lo mismo. ¿Y en qué se diferencian? Se diferencian en lo siguiente, mirad. Si me vengo a la web de QVR Elite, me dice que está tanto para QTS como para QTS Giro y que es por suscripción. Ya os he mencionado antes que en el caso de los NAS vienen con 2 cámaras, con 2 licencias y que a partir de ahí sería de pago. No como en el caso este de aquí, en el caso de que compremos el grabador que ya viene con muchas más licencias. Por lo cual, en Elite lo que ocurre es que es por suscripción. Aquí vemos que una cámara, ellos lo llaman un canal vale, en números redondos, $2 al mes, la suscripción anual vale $20 al año y por 3 años vale $50. Pero que, bueno, y aquí tenemos la descripción de qué es lo que hace. Pero si nos venimos a QVR Pro, aquí ya vemos que está solo para QTS, ya no está para QTS y QTS Giro, y aquí la licencia es perpetua, es decir, es un único pago. En este caso, como es lógico, la licencia es más cara. Para una cámara, para un canal vale $70, para 4 canales vale esto, para 8 canales tiene otro descuento y bueno, y aquí tiene otras opciones. Y aquí nos diría lo que se puede hacer. La diferencia es esa, que uno es pago perpetuo y la otra es por suscripción. Vamos a volver al grabador, a este de aquí, y vemos que la interfaz gráfica y la manera de configurarlo es exactamente igual que en los NAS de QNAP. La interfaz es muy parecida. Aquí tengo My QNAP Cloud. Los que tenéis NAS de QNAP o los que habéis visto los vídeos veis que es exactamente igual, que la configuración es la misma. Aquí tengo Cloud Link para no tener que abrir puertos dentro del router. Aquí tengo los privilegios, que sería la gestión de usuarios. El administrador de almacenamiento sería exactamente igual. Aquí lo podemos ver. Aquí tendría los discos, igual que en las interfaces anteriores. Los espacios de almacenamiento para crear aquí los volúmenes, para crear los RAID. Exactamente todo igual. Y luego tendríamos aquí todas estas aplicaciones, todos estos menús para las distintas configuraciones. Pero como podemos ver, básicamente sería exactamente igual que un QTS, pero eso sí, un QTS recortado.
¿Y qué es lo que tiene en cuanto a hardware? Pues está muy bien, porque bueno, aparte que tiene 2 y 4 bahías, que aparte van en bandejas, no hay que abrir la tapa ni nada para meter y sacar los discos, y el USB delantero. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un procesador de 4 núcleos, viene con 8 GB de RAM, pero lo podemos subir hasta 16 GB de RAM. Y después, algo también muy importante es que, por ejemplo, los 2 puertos que tiene Ethernet son de 2,5 gigabit por segundo, ya no son puertos gigabit, ya tenemos bastante velocidad al tener los 2 puertos. Tiene 2 salidas HDMI, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos este equipo puesto en una oficina, en un comercio, donde sea, con la típica sala con monitores, el hecho de que tenga 2 salidas quiere decir que podemos tener más monitores conectados y podemos tener una visión muchísimo mejor y las pantallas, cada cámara, cada canal que sea muchísimo más grande. Y en la parte trasera tiene otros 3 USBs aparte del delantero y nos va a venir muy bien para poderle conectar un teclado, un ratón, para poderlo manejar cuando estemos conectados a un monitor. Y luego también para si queremos sacar a través de un pendrive o a través de un disco externo, queremos sacar alguna información de alguna grabación, de algún vídeo o de lo que queramos, aunque también se puede hacer todo vía ordenador. Otra característica importantísima, recalco, importantísima, porque esto no es nada habitual, es que este grabador dentro tiene 2 slots M2. Evidentemente, en estos 2 slots M2 podemos colocarle una memoria muy rápida, una memoria NVMe, tanto para almacenamiento como para caché, pero algo que es muy importante es que también admite TPUs. Es decir, le podemos colocar unos módulos Coral específicos para desarrollo de inteligencia artificial. Estos chips están diseñados específicamente para aprendizaje automático y eso significa que son más pequeños y que consumen muchísima menos energía que una GPU. Son unos circuitos ASIC diseñados por Google, especialmente indicados para inteligencia artificial y modelos de aprendizaje automático. Podemos pincharle 2 módulos TPU y son muy baratos y evidentemente no es lo mismo la potencia que desarrolla un módulo TPU que la que puede desarrollar el propio procesador, porque estos TPU están específicamente diseñados para eso. Para que os hagáis una idea de lo que os estoy hablando, aquí tenemos una TPU en Amazon sin ir a ningún sitio raro, no es nada complicado de comprarlas, y aquí tenemos una TPU que es capaz de realizar 8 billones de operaciones por segundo, una auténtica barbaridad. Y utiliza solo 2 vatios de potencia. Y por si fuera poco, las 2 TPUs también admite el motor de inteligencia artificial OpenVINO de Intel. ¿Qué es esto de OpenVINO? Es un kit de herramientas de desarrollo, eso sí, gratuito, para que puedas hacer tu propio aprendizaje automático, para que puedas desarrollar tus propias herramientas, y gracias a este motor de OpenVINO y luego a las TPUs vamos a poder crear, como si dijéramos, una inteligencia artificial a nuestra medida y vamos a poder potenciar las que ya tiene. Si nosotros queremos ver las cámaras, desde aquí no se pueden ver, desde esta interfaz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Instalar una aplicación. Si yo me vengo aquí a ver cámara, me dice que tengo que instalar una aplicación para Mac o para Windows. También, como vamos a ver luego, se puede ver a través de la salida HDMI directamente en una televisión, en un monitor, o también a través de una aplicación móvil, bien sea un iPad, un iPhone o a través de un dispositivo de Android. Antes de nada, la configuración de una cámara es trivial. Para acceder a las cámaras, para configurarlas, aquí se pueden ver ya todas las cámaras, se ven los protocolos, se ven las IPs. Desde aquí se puede configurar, como es lógico, cuando queremos que grabe. En la transmisión podemos decir la grabación que sea una grabación continua, que grabe según por eventos, en según qué horarios, según qué días, como es lógico. Una vez que ya tenemos las cámaras añadidas, para verlas es tan sencillo como instalar la aplicación QVR Client o Client, como lo queréis decir. Nos logueamos y aquí aparecen ya las 4 cámaras. Estas son unas cámaras que ya os he traído aquí al canal, unas cámaras que además unas de ellas venían con su propio grabador, pero vais a ver cómo este grabador es muy diferente, es muchísimo más potente. Es tan sencillo como coger la cámara que queramos, arrastrarla y soltarla. La configuración es muy sencilla, es muy intuitiva y aquí está. Aquí tenemos ahora ya la imagen de la cámara. Y si quisiéramos ver todas las cámaras o quisiéramos ver otra cámara, haríamos exactamente lo mismo. La arrastraríamos y la soltaríamos. Y aquí tendríamos otra cámara. O si quisiéramos ver todas las cámaras, pues es tan sencillo como decir en este caso que tengo 4 o el formato que queramos según las cámaras que tengamos, de ver las 4 cámaras. Aquí están ya las 4 cámaras. Por supuesto, como es lógico, cualquiera de las cámaras podríamos acceder a ella, por ejemplo a esta de aquí, y si le damos aquí a Playback, podríamos ver
las grabaciones que ha hecho durante todo el día. Por ejemplo, yo vengo aquí, marco este espacio de tiempo y aquí ya la podemos ver. Como es lógico, podríamos darle a más velocidad, menos velocidad. Desde aquí podríamos acceder, voy a dejar solo una cámara para que se vea solo una, para que sea más fácil de ver. Todas las cámaras desde aquí las podemos controlar. Desde aquí podemos manejar el audio, podríamos acercar y alejar la cámara. En el caso de que sea una cámara que sea motorizada la podríamos mover arriba, abajo, hacer zoom. Todos los controles los podríamos hacer desde aquí. Pero ahora mirad, tiene partes que son muy interesantes, que es lo que realmente le da potencia a este sistema de QNAP. Yo puedo coger esta cámara y abrir diferentes ventanas. Como podemos ver, aquí tengo una ventana que hago como una especie de zoom porque es una zona que a mí me interesa controlar. Imaginad que esto, por ejemplo, fuera una tienda, que yo tengo varios espacios de especial interés para mí. Como vemos aquí, con esta cámara la puedo dividir como en subcámaras y me hace un zoom. ¿Que quiero otra más? Muy sencillo, le doy aquí y aquí tengo, por ejemplo, esta de aquí, pues para controlar en este caso esta zona de aquí. Como vemos, podemos crear varias zonas que nos haga una especie de zoom para poderlo controlar con mayor detenimiento. Voy a cerrarlas. Desde aquí podríamos hacer zoom también, como es lógico. Aquí podríamos hacer un zoom. Eso sí, esto sería un zoom por software, pero tiene un zoom bastante bueno. Contando con que esta cámara ya está realizando un zoom. Esta cámara es una cámara que ya tiene un zoom óptico. Y ahora, ¿qué ocurre si yo necesito localizar una persona, necesito localizar un vehículo, un objeto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Como hace mucha gente, vas visionando todo el vídeo, lo puedes poner a cámara rápida hasta encontrar el objeto que quieres. Pero como tiene una búsqueda inteligente, mirad qué potente que es. Me vengo aquí, Smart Search, lo abro y ahora aquí puedo elegir qué es lo que quiero. Detección de movimiento, humanos, vehículos, objetos extraños. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una detección de vehículos. Lo marco y puedo decidir si quiero que me busque un coche de un color en concreto. Imaginad que ha habido un robo y ha salido corriendo con un coche rojo, pues puedo decir que me busque coches rojos, o que me busque camiones, o que me busque autobuses o bicicletas. Vamos a marcar, por ejemplo, camiones y autobuses. Y le vamos a decir que me los busque, por ejemplo, desde las 6 de la tarde en un periodo de 2 horas. Y le digo buscar. No he marcado la región, se me ha olvidado. Aquí podemos delimitar la zona en la que haga la búsqueda. Como es lógico, como yo voy a buscar vehículos, lo voy a marcar en la zona donde puede haber vehículos. Al acortar la zona de búsqueda, la búsqueda va a ser bastante más rápida. Ya está buscando en un periodo de 2 horas y fijad el poquito tiempo que va a tardar. Está buscando autobuses y camiones. Lo voy a acelerar mientras termina y ya ha terminado. Le digo ver resultados y aquí está, ya los ha encontrado. Ha encontrado estos eventos que marca aquí, estas líneas de aquí, y para ir a verlos es tan sencillo como directamente en esta parte de aquí ir al evento que nos interesa. Le doy a ver y aquí veis ha aparecido un camión. Si le doy al siguiente evento, aparece una furgoneta. Si le doy al siguiente evento, aparece otra furgoneta. Si le doy al siguiente evento, aparece un autobús. Siguiente evento, otra furgoneta. Siguiente evento, el autobús de línea. Y siguiente evento, otro autobús. Como vemos, en este periodo de tiempo me han encontrado los autobuses y los camiones, o en este caso furgonetas, que han pasado. No tengo que estar buscando todo el tiempo en la línea de tiempo. Vamos a hacer otra búsqueda. Le doy a búsqueda inteligente, también se le puede marcar desde aquí arriba. Y ahora vamos a buscar, por ejemplo, personas. Búsqueda de personas. Lo voy a marcar en la zona donde están las personas, aquí. Y al igual que antes, puedo marcar personas con un tipo de ropa, por ejemplo, que vayan de negro. No sé si en este tiempo habrá pasado alguien de negro, pero bueno, lo voy a marcar y lo voy a marcar durante 2 horas y desde las 6:30. Así. Y le damos a buscar. Solo personas con camiseta o con ropa negra. Y le doy a Start. Sería el mismo caso de antes. Imaginad una persona que ha producido un robo, un accidente, que por el motivo que sea lo tengamos que buscar y sabemos que va vestido de verde, de rojo, de amarillo. Le diríamos al sistema que nos busque una persona vestida con ese tipo de color. Lo vuelvo a acelerar y ahora vamos a ver los resultados.
Le doy a ver resultados y mirad, ha encontrado una persona que lleva ropa negra. En este tiempo solo ha pasado una persona con ropa negra. Si yo le hubiera dicho que buscara una persona con otro tipo de color, vamos a hacer la prueba. Alguien de blanco durante 2 horas. Le decimos ver resultados y sí, aquí había una niña de blanco. Le digo siguiente resultado. Me aparece este chico que lleva una camisa blanca. Siguiente resultado. Y una señora también de blanco. Otra cosa muy importante es el silencio. Es un equipo muy silencioso. Yo de hecho lo he tenido durante 2 o 3 semanas en el salón, no se ha oído nada. Es más, se oía muchísimo más los discos que el propio equipo. Eso es algo muy importante si este equipo está en una oficina o está en un sitio donde queramos tener silencio. Y luego las funciones que tiene son bastante avanzadas, como por ejemplo tiene la tecnología QD Warp, que lo que hace es que nosotros podamos ver grabaciones de una cámara que tiene ojo de pez, ver las imágenes de manera normal, sin la distorsión propia de la lente ojo de pez, y además vamos a poder ver los bordes de una manera más clara y en una vista panorámica. Una de las grandes ventajas de este sistema de QNAP es que no está pensado para una cámara en concreto. Podemos utilizar básicamente cualquier cámara del mercado. Soporta más de 190 marcas, soporta más de 6.000 modelos de cámara y además incluso podemos conectarle cámaras USB, cámaras de baja calidad, porque las soporta todas. Por supuesto, pueden ir las cámaras a través del protocolo ONVIF, pueden ir a través de un protocolo HTTP, HTTPS, RSTP, es decir, básicamente admite cualquier cámara del mercado. La incorporación de una cámara es trivial. Si yo me vengo, por ejemplo, al QVR Elite, en este caso ya dentro de un NAS, veis que es exactamente igual, es todo muy parecido. Estos menús de aquí serían igual que estos menús de aquí. Y bueno, para integrar una cámara sería tan fácil como darle a configuración de cámara. Aquí vemos que solo tenemos para 2 cámaras disponibles, solo tenemos para 2 licencias. Si quisiéramos más habría que comprarlas, como he mencionado antes. Y es tan sencillo como decirle añadir cámara. Como vemos, ya las detecta, automáticamente detecta todas las cámaras. En este caso yo tengo 5 cámaras y ya sería cuestión de marcar las cámaras que quisiéramos, las marcaríamos, le damos a siguiente. Como es lógico, aquí nos pide los parámetros de configuración, el usuario, la contraseña. Aquí elegiríamos el tipo de cámara si sabemos la marca. Marca y modelo, aquí marcaríamos la marca, por ejemplo esta de aquí, contando con que fuera esa marca evidentemente. Y si no, a través de ONVIF y de una configuración genérica. Le daríamos a siguiente, siguiente y ya está, y las añadiríamos. En el pasado vídeo sobre videovigilancia, la pregunta más repetida con muchísima diferencia era si se podía hacer un backup de las grabaciones a la nube. La respuesta era que no, en ese sistema no se podía hacer, en muchísimos sistemas no se puede hacer, hay que hacerlo de manera manual, pero en este caso sí, tanto si utilizamos el grabador como en un NAS, porque realmente es lo mismo, es el mismo sistema de videovigilancia, sí que se pueden programar los backups. Podemos programar un backup para que se suba a la nube, para que se haga una copia en otro servidor, para que se haga una copia en local, lo podemos programar por tiempos, por eventos, como nos dé la gana. Volvemos a lo que sería el grabador y aquí tenemos, como vemos, para algo muy importante que sería para gestionar las grabaciones, para en qué discos queremos grabarlos, qué días queremos grabar, qué horarios, qué tipo de grabación, pero algo muy importante, bueno, podríamos importar o exportar grabaciones y algo muy importante es esto de aquí, la copia de seguridad de la grabación. En el grabador que os traje el otro día, una pregunta muy frecuente era si podríamos hacer una copia de seguridad de las grabaciones en la nube, y no se podía. En este caso sí. En este caso, vamos a verlo. Voy a editar un trabajo que ya tengo hecho. Vemos que en este caso yo estoy haciendo una copia en local a otro NAS. Si yo en vez de hacer una copia en local aquí pusiera una copia exterior, por supuesto la copia la haría en exterior. Le doy a siguiente. Aquí puedo decidir esta copia, qué cámara quiero que realice la copia de grabación de todas, de solo un par de ellas, de las que yo quiera. Y luego aquí, en siguiente, como es lógico, ya haría la programación del backup. Los días que quiero que me guarde los datos, si quiero respaldar unos días en concreto, si quiero grabar solo los eventos cuando se produzca un evento. Como siempre, todo esto es muy configurable. Y ya le daría a finalizar. Y si quisiera podría crear todas las tareas que yo quisiera para cada una de las cámaras o para cada uno de los eventos que yo quiera. Y luego estaría la otra parte de inteligencia artificial que tendríamos en este caso el reconocimiento de caras. Tendríamos también para puertas, eso sí, para las puertas nos haría falta un hardware adicional y vamos a verlo. En este caso tendríamos FaceLink, FaceTiger
y Face Insight. Como este vídeo se está alargando mucho, porque como podéis ver es un sistema muy potente que puede hacer muchísimas cosas, todavía quedan muchas cosas por explicar, lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente. Y esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye.